Ya, vamos a ver entonces, jóvenes, máximos y mínimos. Ya, vamos a ver máximos y mínimos. ¿Cómo verificamos si un punto corresponde a un máximo o mínimo? Entonces vamos a ponerle acá, de frente vamos a poner este título, ¿eh? Máximos y mínimos. Máximos y mínimos. En una función de dos variables, ¿no? En una función de dos variables. O sea, yo tengo una función, jóvenes, tengo una función z, una función z de x, y, ¿correcto? Acá recuerden, acá hay dos variables independientes. Tenemos una función de dos variables independientes y lo que vamos a hacer es el primer paso. El primer paso, jóvenes, para hallar máximos y mínimos es hallar los puntos críticos, ¿no? Hallar los puntos críticos. Es el primer paso. Hallar, jóvenes, los puntos críticos. Es el primer paso. Hay que hallar los puntos críticos. ¿Ok? Hay que hallar los puntos críticos. Primer paso. ¿Cómo hallamos los puntos críticos? Ya saben ustedes, derivan con respecto a x, derivan con respecto a y, igualan a 0 cada derivada parcial y resuelven este sistema. A partir de acá, ustedes encontrarán los puntos críticos, que son pares, ¿no? x1, y1, puede haber un x2, y2, y así sucesivamente, ¿no? Van a encontrar los puntos críticos. ¿Ok? Ese es el paso número 1. El paso número 2, vamos a ponerlo por acá. El número 2, el segundo paso. Vamos a hacer la prueba de la segunda derivada. Prueba de la, así le vamos a llamar, ¿ya? Prueba de la segunda derivada. Vamos a hallar, jóvenes, la prueba de la segunda derivada. Prueba de la segunda derivada. ¿Correcto? Entonces, hacemos la prueba de la segunda derivada. Prueba de la segunda derivada. Entonces, para eso, jóvenes, vamos a hallar el f de x, la segunda derivada con respecto a x. Vamos a hallar la segunda derivada con respecto a y, f de y, y vamos a hallar la derivada parcial mixta, la f de xy. Con estos tres vamos a formar la función discriminante, d de xy. Así se le llama, función discriminante. Y esto va a ser igual al producto de estas dos primeras, f de x por f de y, menos la segunda, esta parcial mixta, elevada al cuadrado. ¿Listo? Ya, eso es lo que tienen que hacer. Van a hallar ustedes, jóvenes, esta función. Y una vez que ustedes hayan encontrado esta función, van a evaluar cada punto crítico. ¿Ya? Entonces esto sería prueba de la segunda derivada. Hallamos las derivadas y ahora lo que vamos a hacer es vamos a verificar cada punto crítico. Verificar cada punto crítico. A ver, ¿en qué situación va a estar? Punto crítico. Vamos a evaluar cada punto crítico, ¿no? En esta función discriminante. Entonces ustedes van a tener esto, ¿no? Discriminante y el primer punto crítico lo reemplazan. x1, y1. Van a reemplazar el primer punto crítico. Acá, jóvenes, puede haber las siguientes posibilidades. Van a tener ustedes tres posibilidades. Tres posibilidades, van a ver acá. La primera posibilidad es que el discriminante evaluado en x1, y1, jóvenes, que este discriminante le salga mayor que 0. La otra posibilidad es que el discriminante evaluado en x1, y1, salga menor que 0. Y la otra posibilidad es que este discriminante, jóvenes, le salga igual a 0. Igual a 0. Tres posibilidades. Si el discriminante es mayor que 0, pero además, el f de x, jóvenes, esa segunda derivada con respecto a x, evaluada en el punto x1, y1, cuando yo evalúo esta segunda derivada en este punto, también es mayor que 0,
también es mayor que 0, entonces lo que va a haber acá es máximo, jóvenes. Acá va a haber un punto máximo. ¿Correcto? Perdón, un punto mínimo. Cuando ambas son mayores que 0, entonces nosotros vamos a decir que en x1, y1, existe, jóvenes, existe mínimo. Mínimo, no se olviden, existe mínimo. ¿Ya? Cuando ambas son mayores que 0, existe mínimo. Pero ¿qué pasa si esta segunda derivada es mayor que 0, pero la derivada de segundo orden con respecto a x, evaluada en ese punto crítico, jóvenes, me sale menor que 0? Si este es menor que 0. Entonces existe máximo en el punto. Entonces, en x1, y1, existe máximo. Existe más. O sea, más o menos para que tengan una idea, cuando yo les hablo de mínimo, en ese punto la gráfica tendrá esta forma, ¿no? ¿Correcto? Acá habrá el punto mínimo, ¿no? Ojo, en esa partecita nada más, ¿no? Tendrá de estar algo así, ¿no? ¿Está bien? Será un punto mínimo ahí, ¿no? Algo así, punto mínimo, punto mínimo. Y si acá existe máximo, más o menos esto será algo así. En ese punto, ¿no? En ese punto. ¿Correcto? Ahí hay máximo, ¿no? ¿Ya? Entonces existe mínimo y existe máximo. Máximo, mínimo. ¿Está claro hasta ahí, no, jóvenes? Entonces, primer paso. Hallan las derivadas parciales, las igualan a 0 para hallar los puntos críticos. Luego, forman la función discriminante. Una vez que han formado la función discriminante, van a evaluar cada punto crítico. Por ejemplo, evaluamos el primero. Si ese discriminante me sale mayor que 0 y la segunda derivada con respecto a x es mayor que 0 también, entonces existe mínimo. Si el discriminante es mayor que 0, pero la segunda derivada es menor que 0, entonces existe máximo. Existe máximo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa, jóvenes, cuando el discriminante es menor que 0? Si es menor que 0, jóvenes, lo que va a haber es punto de silla. ¿Ya? Acá ya no evaluamos nada, o sea, evaluamos esto, me sale negativo, entonces yo inmediatamente digo que en x1, y1, existe punto de silla. Punto de silla. Existe un punto de silla. O sea, ¿y por qué se le llama punto de silla, jóvenes? Porque en ese punto se asemeja, en ese punto la gráfica se asemeja a una silla de montar. Ustedes algún día, en algún momento de su historia, jóvenes, deben haberse subido a un caballo, ¿no? O a un pony, ¿no? De ahí hemos visto, jóvenes, hemos visto las sillas de montar, ¿no? Las sillas de montar, jóvenes, más o menos algo así, ¿no? Una silla de montar. ¿Correcto? Algo así. ¿No? Entonces ustedes se sentaban acá, ¿no? Listo, ¿no? Y lo jalaban, ¿no? Lo jalaban ustedes, ya está. Algún día debe haber pasado eso. Bueno, ese puntito, jóvenes, que está acá, es el que se conoce como el punto de silla. Punto de silla. Ese puntito, jóvenes, es punto de silla. Es el punto de silla, el famoso punto de silla. O sea, la gráfica en ese punto tiene esa forma, jóvenes. Tiene esa forma. ¿Ya? Entonces ustedes, de hecho, ojos, tienen que recordar nada más, tienen que recordar que en algún momento, ¿no? Hemos visto eso, ¿no? Hemos visto esa gráfica, ¿no? Bueno, entonces, eso va a darse, jóvenes, eso se va a dar
cuando la segunda derivada, no, perdón, cuando el discriminante sea menor que 0. O sea, en la gráfica vamos a ver eso. Ahora, ¿cómo sería una gráfica más o menos, ¿no? En una gráfica real, ¿no? Más o menos, para que tengan una idea, ¿no? Ojo, tengan una idea, ¿no? En una función gráfica real puede darse, jóvenes, una situación como esta, miren. Puede darse una situación como esta. Así, ¿no? ¿Ven? Algo así, ¿no? Es un punto de silla. Punto de silla. ¿No? Esta es una gráfica real, ¿no? Punto de silla. ¿No? Ese es cuando la función ya es una función real, ¿no? Es una función real. Correcto, jóvenes, sencillo, ¿no? Ahora, recuerden que eso, bueno, ¿no? Hace alusión, bueno, a una silla de montar, como les decía, ¿no? A una silla de montar caballo, por eso que se le denomina así, ¿no? Como punto de silla, porque hace más o menos alusión a eso, ¿no? La gráfica tiene un parecido, ¿no? Tiene un parecido, ¿no? Tiene un parecido en ese punto, tiene un parecido, ¿no? Observen ustedes. Ahí está, ¿ven? Entonces, si ustedes ven esa cita, entonces ustedes ahí tienen, ¿no? Es un punto que no es ni máximo ni mínimo, ¿no? Si ustedes lo ven por acá, miren, acá tiene una curvatura, ¿no? Y si yo veo acá, este punto puede ser un punto mínimo, ¿no? Si yo veo solamente esta gráfica que he hecho, punto mínimo. Pero ¿qué pasa si vemos de acá, desde este lado, ¿no? Sube y luego bajará por el otro lado, ¿no? Entonces, este es el punto de silla, ¿no? Punto de silla. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Bueno, hay diferentes formas, pero la idea es que ustedes lo recuerden, ¿ya? Ahora, ¿y qué pasa si el discriminante me sale 0, jóvenes? Cuando el discriminante es 0. Entonces acá no se puede llegar a ninguna conclusión, ¿ya? Se requiere mayor análisis. O sea, yo no puedo decir que es máximo, mínimo o punto de silla, ¿ya? No se puede concluir. Se requiere mayor análisis. Pero nosotros vamos a analizar más, no, ya no, simplemente lo indicamos esto nomás. Si me sale el discriminante 0, simplemente colocaré ahí. En ese punto no se puede concluir, requiere mayor análisis. Análisis. Listo. Jóvenes, preguntas. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Está clara la teoría, jóvenes? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Se entendió esta parte teórica? Porque esto es lo que nos sirve para poder resolver los problemas, ¿no? Ya, vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Yo voy a hacer uno y luego ustedes van a hacer otro, ¿ya? Entonces vamos a ir resolviendo, ¿ya? Miren, esto de acá viene como aplicación, jóvenes, así, es 100% seguro que vienen sus exámenes, ¿ah? Así que si es que hay algo que no se entiende, recuerden, jóvenes, que con todo gusto yo les puedo volver a explicar, pero tienen que preguntar nada más, pues, ¿no? Acá el tema es preguntar nada más, ¿no? ¿Correcto? Acá el tema, jóvenes, es preguntar nada más. Si ustedes preguntan, jóvenes, todo queda claro. Ya, muy bien. Vamos a verificar ahora cada uno de estos ejercicios que hemos hecho. ¿Ya? Vamos a empezar por este que es el más sencillo, este de acá, ¿ya? Ya, este lo voy a dejar para ustedes, ¿ya? Primero yo voy a hacer el de acá. Este que hemos hecho de acá, que ya sabemos cuáles son sus puntos críticos, ¿no? Ya tenemos 2 puntos críticos, lo voy a resolver, ¿ya? Ojo, ya no voy a hallar los puntos críticos porque ya lo hemos hallado. Simplemente vamos a completar este aspecto teórico. ¿Ya está? Esto lo voy a dejar acá un costadito. ¿Eh? Ya, entonces la pregunta sería esta, ¿no? Hallar los puntos críticos de y determinar si corresponden, ¿qué he escrito?
si corresponden a máximos o mínimos. O de repente a punto de decías, ¿no? O punto de decías. Listo, ya está. Entonces nosotros decimos, primer paso. Ojo, primero. ¿Qué tenemos que hacer primero? Hallamos los puntos críticos, ¿no? Hallamos puntos críticos. Es el primer paso que hay que hacer. Hallamos los puntos críticos. Hallamos los puntos críticos. Para eso, ¿qué hacemos? Derivamos con respecto a x. Al derivar con respecto a x, recuerden, acá está x, esto era 12 menos 3x cuadrado, ¿no? Luego derivamos con respecto a y, y con respecto a y el último nada más, ¿no? Menos 8y, ¿no? Menos 8y, ¿ya? ¿Qué hacemos con estos? Los igualamos a 0 y resolvemos el sistema, ¿no? A esto le hemos llamado 1 y a esto le hemos llamado 2. De 1 y 2 hallamos los puntos críticos, ¿no? De 1 y 2 tenemos los puntos críticos. Ahí está. Ya los coloco porque ya nosotros esto lo hemos hecho, pues, al inicio de la clase, ¿no? No tiene sentido que yo lo vuelva a hacer. ¿Ya? Entonces esto ya lo hemos hecho a inicio de clase. ¿Ya está? Entonces ahí tenemos los puntos críticos. De 1 y 2 obtenemos esos puntos críticos. Lo que nos toca ahora a nosotros es ver si estos puntos corresponden a máximos y mínimos. Tenemos 2 puntos. Entonces paso número 2, y de acá sí vamos a hacerlo detenidamente. Segundo. Hacemos la prueba de la segunda derivada, ¿no? Vamos a poner acá segunda derivada. Y acá, jóvenes, sí, mucho cuidado. Ya, tenemos que hallar, yo tengo el f de x, ¿no? El f de x, ¿cuánto es? 12 menos 3x al cuadrado. Esto lo tengo que volver a derivar. A este f de x lo voy a volver a derivar con respecto a x. ¿Ok? Vuelvo a derivar. Si vuelvo a derivar y constante, ¿no? Bueno, como no hay y, no hay problema. Derivada de 12, 0. Derivada de menos 3x al cuadrado, este 2 baja, sería menos 6x. ¿Ya? Ojo que acá la segunda derivada con respecto a x es menos 6x. ¿Ya? ¿Qué más necesito? La segunda derivada con respecto a y, ¿no? Entonces vamos a ver, f de y es igual a menos 8y. Yo necesito ya la segunda derivada, o sea, a este f de y volver a derivar con respecto a y. Acá también x es constante, como no hay problema. Derivar menos 8y menos 8. Listo. ¿Qué más nos falta? El f de xy, ¿no? Yo tengo el f de x, ¿no? El f de x, recuerden, es 12 menos 3x al cuadrado. Yo voy a derivar con respecto a este f de x, lo voy a derivar con respecto a y. Pero miren, no hay y. Recuerden que cuando yo derivo con respecto a y, acá x constante, ¿no? X constante, ¿no? Entonces, si x es constante, entonces esta derivada de 12, 0. Derivada de 3x al cuadrado, 0. Entonces esta derivada es 0. Entonces, jóvenes, ya tenemos estas tres y con esa podemos formar la función discriminante, ¿no? Entonces diríamos nosotros que el discriminante de xy va a ser igual al producto de f de xx. Miren, voy a escribirlo para que se acuerden. F de xx por el f de y menos el f de xy elevado al cuadrado, ¿no? Así es. Entonces, discriminante de xy va a quedar, f de xx es menos 6x, por f de y, eso es menos 8, menos 0 al cuadrado, ¿no? 0 al cuadrado. Por lo tanto, discriminante de xy va a ser igual, menos por menos más, 6 por 8, 48, 48x. ¿Listo? Así quedó. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Probar cada punto crítico hay que probar. Entonces decimos, ¿no? En el punto crítico, probamos el primero, jóvenes. Probamos el primer punto. En el punto crítico, menos 2, 0, ¿no? Vamos a probar este primero, menos 2, 0. En este punto, jóvenes, menos 2, 0. Reemplazamos, vamos a ver, discriminante. ¿Cómo es el discriminante en menos 2, 0? Esto es x, recuerden, y esto es y. Como no hay y, solamente vamos a reemplazar el x, ¿no? Sería 48 por menos 2. No hay y donde reemplazar. ¿Cuánto es esto? Menos 96. Jóvenes, miren, discriminante me salió negativo.
Y hemos dicho que cuando es negativo, ¿qué cosa hay? Punto de silla, ¿no? Miren, acá me ha salido esto, discriminante negativo. Entonces, en ese punto, ¿qué hay? Punto de silla. En ese punto hay punto de silla. Ahí no hay ni máximo ni mínimo. Entonces diríamos nosotros, en menos 2, 0, existe punto de silla. Punto de silla. Ahí existe punto de silla. Ahora, ¿y cómo hallo las coordenadas del punto de silla? Vamos a reemplazar en la función. Por lo tanto, decimos, ¿no? El f de menos 2, 0, vamos a reemplazar para hallar el z. ¿Cuánto es z ahí, no? Porque esto es x y esto es y, ¿no? ¿Cuánto es la función cuando x es menos 2 y 0? Reemplazamos arriba, pues, ¿no? En la función, jóvenes. Sería 12 por x, que es menos 2, menos x al cubo, que sería menos 2 al cubo, menos 4 por y al cuadrado, donde y es 0 al cuadrado. Por lo tanto, esto será igual menos 24, esto es menos 8, ¿no? Con este menos más 8, y esto es 0, ¿no? 0. Por lo tanto, el f de menos 2, 0, va a ser menos 28 más 8, ¿cuánto sería, jóvenes? Menos 16, ¿no? Menos 16. Por lo tanto, ya tenemos el punto de silla. Cuando, vamos a ponerle punto 1, ¿ya? Vamos a tener un primer punto, cuando x es menos 2, y es 0, ¿cuánto es el valor de z? Menos 16. Y este sería el punto de silla. Estas serían las coordenadas del punto de silla. ¿Correcto? No se olviden acá, jóvenes, esto es x, esto es y esto es z. Entonces, cuando x es menos 2 y y es 0, z, ¿cuánto es menos 16? Y en ese punto, ¿qué cosa hay? Punto de silla. Punto de silla. Ahora vamos a ver el otro punto, el punto 2, 0. Acá hemos visto, jóvenes, en menos 2, 0. Ahora vamos a ver en 2, 0. ¿Qué pasa, jóvenes, en este punto 2, 0? ¿Qué cosa hay en este punto? Entonces, reemplazamos ese punto, lo vamos a reemplazar, jóvenes, en el discriminante, ¿no? En el discriminante. ¿Ya? Ahora vamos a poner para usar el mismo formato anterior. Acá. Vamos a ver, jóvenes, en este punto, en 2, 0 ahora, ¿no? Hemos analizado en antes en menos 2, 0. Ahora en 2, 0. Discriminante en 2, 0. Reemplazamos, o sea, jóvenes, 48x, ¿no? 48 por x, que es 2. Y esto es igual a 96. Ah, mayor que 0. Entonces acá estamos en este caso. Discriminante es mayor que 0. Para ver si hay máximo o mínimo, ¿qué necesito analizar? Esta segunda derivada. A ver si es mayor o menor que 0, ¿no? Entonces vamos a verificar el f de xx en el punto 2, 0. Jóvenes, nos vamos al f de xx, acá está. Eso es menos 6 por x, ¿no? Menos 6 por x. Entonces sería menos 6 por x. Este es x, ¿no? xy. Por x, que es 2. Entonces esto es menos 12. Ah, este está menor que 0. Entonces, si el discriminante es mayor que 0 y este es menor que 0, ¿qué cosa hay? Máximo, ¿no? Entonces, jóvenes, en 2, 0 existe máximo. Ahí existe máximo. ¿Y cuál es el valor máximo? Hay que reemplazar en la función. F máximo, vamos a obtener reemplazando este punto en la función, es el punto f de 2, 0. Jóvenes, f de 2, 0. Esto va a ser igual, a ver, reemplazamos en la función, arriba, 12x. 12 por x, que sería 2, menos x al cubo, que sería 2 al cubo, ¿correcto? Menos 4y cuadrado, que sería 4 por y al cuadrado. Por lo tanto, el f máximo va a ser igual, 12 por 2 es 24, menos 8, menos 0, ¿no? Ese ya no lo ponemos. F máximo va a ser igual 16. Por lo tanto, vamos a tener un punto 2 cuyas coordenadas son
cuando X es 2, Y es 0, ¿cuánto es la función Z? 16. ¿Y esto qué cosa es? Este es un punto máximo. Punto máximo. Jóvenes, ¿está claro? No sé si tienen alguna pregunta. A ver, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? ¿Todo está claro, jóvenes? ¿Sí? Ya, entonces si todo está claro, ahora ustedes van a resolver este ejercicio. Tómenle fotos si desean. ¿Listos? Ya. Jóvenes, van a resolver el segundo, este que está acá. X cuadrado más Y cuadrado. ¿Ya? Van a determinar si es máximo o mínimo. ¿Ya? Acá está. Este número 2. A ver, ustedes han hallado este punto crítico 0, 0. Ya me van a decir si ese punto es máximo o mínimo. Voy a poner para marcar, ¿ah? Y así que todos trabajando. 3 minutos para que me den la
Ya, a ver, Iván, ya, listo, te voy a poner la imagen. Ya, esa es la imagen. Ya, listo. Ya, voy a poner para que marquen, ya, a ver qué les salió. Estábamos en este último, ¿no? En 0, 0, ¿qué cosa hay? ¿Máximo o mínimo? La función, ¿no? Puede haber punto máximo, puede haber punto mínimo. Puede ser también punto de silla. O de repente no se puede concluir nada, ¿no? Requiere mayor análisis. Listo, jóvenes, si tienen para marcar.
Jóvenes, vamos a resolver, ya han visto ustedes, solamente 2 dieron la respuesta. En ese punto, jóvenes, en este punto hay punto mínimo, ¿ya? En este punto crítico hay mínimo, ¿ya? Hay mínimo. No hay punto de silla, hay punto mínimo. Vamos a resolverlo, jóvenes, vamos a resolver este ejercicio. Entonces, acá vamos a borrar primero esto. Ya, vamos a resolver este ejercicio. Ya, acá está. Ya acá hemos hallado los puntos críticos, ¿no? Hay que hallar máximos y mínimos. Ya. Primero, hallamos los puntos críticos. Primer paso, ¿no? Hallamos puntos críticos. Es el primer paso, ¿no? Puntos críticos. Ya, para eso derivamos con respecto a x, y al derivar con respecto a x, esto es 2x, ¿no? 2x. Esto sería 0, 0. Derivamos con respecto a y, y eso sería 2y, ¿no? 2 veces y. Igualamos a 0 cada uno de estos y resolvemos el sistema. De acá hemos hallado que x es 0 y que y es 0. Por lo tanto, el único punto crítico es el punto 0, 0, ¿no? Este acá es punto crítico. Punto crítico. ¿Ok? Punto crítico. ¿Qué hacemos ahora? La prueba de la segunda derivada, ¿no? Trabajamos con la segunda derivada. Hay que formar la función discriminante, jóvenes. Segunda derivada. Trabajamos la segunda derivada. ¿Correcto? Ahora, yo tengo acá, el f de x es 2x. Yo tengo que dar la segunda derivada con respecto a x, o sea, volver a derivar con respecto a x. ¿Cuánto sería esto? 2. Si yo vuelvo a derivar con respecto a x, eso sería 2. ¿Ya? Ahora, ¿qué más necesito? El f de y, ¿no? F de y, ¿cuánto es? 2 veces y. Volvemos a derivar, jóvenes, f de y, y. Si vuelvo a derivar con respecto a y, ¿cuánto es esto? 2. Listo. ¿Qué me falta? El f de x, y, ¿no? El f de x, jóvenes, es 2x. Si yo a ese f de x lo vuelvo a derivar con respecto a y, como y es constante, no está, pues solamente me queda el 2x. ¿Cuánto le daré una? Perdón, acá la constante, estoy derivando con respecto a y, ¿no? Entonces acá x constante, ¿no? Como x es constante, ¿cuánto sería esto? Su derivada, 0. 0. Con eso podemos hallar la función discriminante. Jóvenes, esto va a ser igual al f de x, que es 2, por el f de y, que es 2, menos la derivada parcial mixta, que es 0 elevado al cuadrado. ¿Cuánto me sale el discriminante de xy? Me sale 4. Ahora tenemos que verificar cada punto. Bueno, en este caso tenemos un solo punto nada más, ¿no? En 0, 0. ¿Qué cosa hay en este punto 0, 0? Entonces decimos, en 0, 0, jóvenes, en 0, 0, evaluamos el discriminante en 0, 0. Acá, si ustedes se dan cuenta, no hay dónde reemplazar, ¿no? Recuerden, esto es X y esto es Y. Como no hay dónde reemplazar, jóvenes, acá en el discriminante esto va a seguir siendo 4, ¿no? Va a seguir siendo 4. Por lo tanto, el discriminante, ¿cómo es? Mayor que 0. Si es mayor que 0, entonces puede haber máximo o mínimo. Ya descartan ustedes, joven. Yo no sé cómo les ha salido punto de silla, porque para que les salga punto de silla esto le tiene que salir negativo. Recuerden las reglas que hemos dado acá, ¿no? Para yo decir que hay punto de silla, ¿cómo me tiene que salir discriminante? Menor que 0. Entonces no hay forma, porque acá me ha salido mayor que 0. Discriminante es mayor que 0, entonces no hay punto de silla. ¿Qué puede haber? Máximo o mínimo. ¿De qué depende? De este f de xx. Entonces tengo que calcular ese f de xx. Jóvenes, calculamos entonces el f de xx evaluado en 0, 0. ¿Cuánto sería el f de xx? Joven, el f de xx es 2, no hay dónde reemplazar, es 2, entonces sigue siendo 2. Ah, esto es mayor que 0, y si es mayor que 0, si estos dos son mayores que 0, diríamos entonces que en este punto 0, 0 existe mínimo. ¿Correcto? En ese punto existe mínimo. Ya está. Eso es lo que yo les pregunté, ¿no? Pero ¿cuál es el punto mínimo? Ah, vamos a hallar ese punto mínimo. Para hallar el punto mínimo, f mínimo,
tenemos que reemplazar ese 0, 0, ¿no? ¿Dónde? En la función, arriba. Entonces sería 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 4, ¿no? Por lo tanto, el f mínimo, ¿cuánto es? 4. 4. ¿Correcto? Ese f mínimo es 4. Ahora, jóvenes, lo que podemos hacer acá, entonces, es decirnos cuál es el punto mínimo. Por lo tanto, el punto P, cuando x es 0, y es 0 y z es 4, este es el punto mínimo. Punto mínimo. Jóvenes, ¿está claro? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, muchachos? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Todo está claro entonces, jóvenes? Sí, continuamos entonces, ¿no? Si todo está claro, continuamos, jóvenes, ¿ah? Recuerden, jóvenes, que ya estamos a una semana, la próxima semana se acaba el curso y damos el examen final en la siguiente ya casi, ¿no? Recuerden que ya estamos a puertas, jóvenes, solamente nuestro curso tiene 14 semanas de clases y luego viene evaluaciones, ¿ya? Entonces, la próxima semana es la última, así que, y la próxima semana ustedes tienen que saber todo esto. Así que por eso les comento, jóvenes, ustedes tienen dudas, consultas, tienen que hacerlas en clase, no se queden calladitos, jóvenes, ¿ya? Listo, entonces continuamos. Ahora ustedes van a hacer el siguiente ejercicio. Lo mismo que yo he hecho acá, lo mismo que hemos hecho en este ejercicio, ustedes lo van a hacer con el tercero. ¿Correcto? El tercero, este es el primero, este es el segundo, acá está el tercero. ¿No? ¿Correcto? Este, jóvenes, este es el ejercicio que ustedes van a hacer. ¿Ya? Ahí van a hallar sus puntos, los cuales son los puntos máximos o mínimos. ¿Ya? Este es el ejercicio número 2 y este sería el tercero. Ya, a ver todos jóvenes, 5 minutos para resolver esto. ¿Eh? Voy a poner las claves, ¿ya? 5 minutos.
Ya, listo, jóvenes. Voy a poner para marcar. Ya, ahí tienen, jóvenes, para marcar qué es lo que han encontrado en cada punto crítico. Dos minutos más, jóvenes, 2 minutos más.
Ya, listo, jóvenes. Vamos a mostrar las respuestas. Vamos a mostrar las respuestas, muchachos, para resolver. Ya, vamos a mostrar las respuestas, ¿ya? Hay algunos que no están marcando, jóvenes. Tenemos a Alejandro, Cielo, Fernando, Milady. ¿Ya? Ojo, jóvenes, marcar. No olviden marcar sus preguntas. Muy bien, mostramos la respuesta, muchachos. Ya está. Entonces tenemos 3 han marcado correctamente, ¿no? En 0,3 hay mínimo y en 0-1 hay punto de silla. ¿Correcto? Esa es la respuesta correcta. ¿Ok? Vamos a resolverlo. Ojo que ya los puntos críticos los hemos hallado, ¿ah? No se olviden de eso. Solamente estamos verificando si hay máximo o mínimo. Acá nosotros hemos hallado. ¿Dónde está? Acá, ¿no? 0-1 y 0,3 son los puntos críticos, ¿no? Esto ya lo hemos hallado nosotros, ¿no? 0-1 y 0,3 son los puntos críticos. Lo único que estamos haciendo es verificar si estos puntos son máximos o mínimos, ¿no? Ya el primer paso lo hemos hecho. Acá está. Ya vamos a copiarlo. Porque eso ya lo hemos hecho nosotros. Acá estamos, ¿no? ¿Ya? Entonces acá tenemos los puntos críticos, que es el primer paso que tenemos que seguir para resolver el problema, ¿no? ¿Correcto? Entonces sería primero, paso número 1 en la solución es hallar puntos críticos, ¿no? Entonces hallamos los puntos, jóvenes, hallamos los puntos críticos. Hallamos los puntos críticos. Para eso, ¿qué hemos hecho? Derivamos con respecto a x y derivamos con respecto a y, ¿no? E igualamos a 0 cada uno. Al derivar con respecto a x, acá tenemos el x, sería 2x. Al derivar con respecto a y, todo el resto, ¿no? 4y al cubo sería 12y cuadrado, menos 24 veces y, menos 36, ¿no? Listo. ¿Y qué hacemos? Igualamos a 0 cada una de estas derivadas parciales y resolvemos el sistema, ¿no? Entonces, resolviendo, jóvenes, tenemos los puntos críticos, ¿no? Ahí están, 2 puntos críticos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Prueba de la segunda derivada, ¿no? 2, vamos a trabajar con la segunda derivada. Para saber si en esos puntos hay máximo o mínimo, ¿no? Segunda derivada. Vamos a hacer la prueba de la segunda derivada. Entonces tenemos f de x, jóvenes, es 2x. Si yo vuelvo a derivar con respecto a x, derivada de 2x, 2. Listo. Ahora vamos con el siguiente, f de y. F de y es igual 12y cuadrado menos 24 veces y menos 36. Si yo a este f de y le vuelvo a derivar con respecto a y, jóvenes, será 24 veces y menos 24, ¿no? Menos 24. Listo. ¿Qué me falta? F de xy. El f de x, jóvenes, lo tenemos acá, es 2x. Y si yo a esto lo derivo, a este f de x con respecto a y, como no hay y, esto es constante y la de una constante es 0. Listo. Ahora sí podemos formar, jóvenes, la función discriminante. Esto es f de x, que es 2, por el f de y, que es 24y menos 24, menos el f de xy elevado al cuadrado. Por lo tanto, discriminante, jóvenes, de xy va a ser igual, esto es 0, ¿no? Y este 2 multiplica cada uno. 48y menos 48. ¿Listo? Ese es el discriminante. Ojo, esto es lo que tienen que hallar, jóvenes, porque si no, ¿cómo ustedes van a hallar? Van a poder encontrar si estos puntos son máximos o mínimos. Y ahora, evaluamos el primer punto. Hay que evaluar punto por punto, ¿no? Jóvenes, en el punto 0 menos 1. Vamos a hallar en este punto, en 0 menos 1. Vamos a ver si hay máximo o hay mínimo. Jóvenes, reemplazamos discriminante.
discriminante en 0 menos 1. ¿A qué va a ser igual? A 48 por y. Y es menos 1. Menos 48. Menos 48. ¿Esto cuánto es? Menos 96. Miren, menos 48, menos 48, esto es menos 96. Jóvenes, salió negativo, menor que 0. Y cuando el discriminante es menor que 0, entonces, ¿qué cosa hay? Punto de silla, ¿no? Entonces decimos, en 0 menos 1 hay punto de silla. Punto de silla. Ahí tenemos, jóvenes, punto de silla. En 0 menos 1 hay punto. ¿Qué es lo que hemos indicado, ¿no? En la clave, ¿no? Punto de silla. Ahora, ¿cuál es el punto de silla? Tengo que evaluarlo en la función, jóvenes. Eso hay que evaluarlo en la función para ver si es que cuál es el punto de silla, ¿no? ¿Cuánto es z ahí, ¿no? ¿Cuánto es z, ¿no? Entonces, jóvenes, eso lo vamos a hacer en la otra página. Correcto, entonces decimos, ¿no? En 0 menos 1 hay punto de silla. Vamos a hallar el valor de la función en 0 menos 1. 0 menos 1. La función es esta que está acá arriba, ya saben, ¿no? Vamos a copiarla para reemplazar a ella. En esta función tenemos que reemplazar, ¿no? En esta función, jóvenes, es donde tenemos que reemplazar 0 menos 1, ¿no? En esta función es donde se reemplaza, ¿no? Para hallar el punto de silla. ¿No? Sería 4 por y al cubo, sería menos 1 al cubo, más x al cuadrado, que sería 0 al cuadrado, menos 12 por y, que sería al cuadrado, menos 36 por y, más 2. Esto sería menos 1 al cubo es menos 1 por 4 menos 4. Esto es 0, ya no lo ponemos. Menos 1 al cuadrado es 1 por menos 12, menos 12. Menos por menos, eso es más 36, más 2, más 2. Por lo tanto, jóvenes, f de 0 menos 1 va a ser igual menos 16 más 36, eso es 20, más 2, 22. 22. Por lo tanto, acá tenemos el primer punto que es cuando x es 0, y es menos 1, z es 22. Y este es el punto de silla. Ojo, cuando ustedes les pidan tienen que dar estos tres valores, ¿no? X, Y y Z, punto de silla. Ese es el punto de silla. Hasta acá, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta. Hasta acá, muchachos, no sé si tienen alguna pregunta. Ninguna, jóvenes, todo está claro entonces, ¿no? ¿Sí? Ya, listo. Si está claro, pasamos al siguiente punto. Ahora vamos a averiguar el otro punto. Vamos a averiguar el otro. Ya hemos averiguado en 0 menos 1. Ahora me falta en el 0,3, ¿no? En 0,3. Vamos a averiguar ahora en el punto 0,3. 0,3. Discriminante en 0,3. Jóvenes, va a ser igual. Discriminante es 48y menos 48. 48 por y. Y es 3 menos 48. Esto va a ser, jóvenes, 96, ¿no? 96. Mayor que 0. Ah, entonces ahí puede haber máximo mínimo. ¿Qué tengo que ver? El f de xx en 0,3. F de xx, jóvenes, está acá. F de xx es 2, ¿no? Acá está, ¿no? 2. El f de xx es 2. Como no hay dónde reemplazar, el 0,3 sigue siendo 2 acá. También mayor que 0. Entonces, cuando el discriminante es mayor que 0 y este f de x es mayor que 0, entonces que existe mínimo, ¿no? Entonces diríamos que en 0,3 existe mínimo. ¿Se dan cuenta? Ahí existe mínimo. Existe mínimo. ¿Cuál es ese mínimo? Eso tenemos que calcularlo. Entonces decimos, ¿no? F mínimo va a ser igual. Acá tienen la función, ¿no? Ahí hay que reemplazar 4 veces. Ah, ya, vamos a ponerle, es igual al f de 0,3, ¿no? El f mínimo es el f de 0,3. Será 4 por y, que es 3 al cubo, más x al cuadrado, que sería 0 al cuadrado, menos 12 por y, que es 3 al cuadrado, menos 36 por y, que es 3,
más 2. Joven, entonces sería 3 al cubo, sería 327, ¿no? Jóvenes, ¿cuánto es 27 por 4? 108, ¿no? ¿Sí? 3 al cubo es 27. Por 4, 108. Menos, esto es 0, ¿no? 3 al cuadrado es 9. 9 por menos 12, menos 108. Menos 36 por 3 es 108. Más 2. Más 2. De 108, 108 me queda menos 106, ¿no? Por lo tanto, el otro punto será, ¿no? Cuando, un punto 2, ¿no? Cuando x es 0, y es 3, la función toma el valor de menos 106. ¿Y este qué cosa es? Hemos dicho, este es un punto mínimo, ¿no? Ahí hemos hallado punto mínimo. Punto mínimo. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Ah, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Ojo, oportunidad de preguntar, jóvenes. Todo esto viene en el examen. Todo esto viene en el examen final. El examen final, recuerden que es todo sustentado. No hay posibilidades de poner solamente respuestas. Todo el examen es sustentado. Ya, vamos a hacer ahora una aplicación. Ojo, en la clase práctica les voy a enseñar cómo se resuelve aplicando, jóvenes, aplicaciones, ya, usando las aplicaciones. ¿Cómo podemos resolver todo esto con aplicaciones? Eso va a ser en la clase práctica. Muy bien, acá tenemos una pregunta, ¿ya? De aplicación ya, ¿no? Me dice, una empresa produce dos tipos de productos. Ahí ve. Con esto empezamos la clase, recuerdan que decíamos una empresa produce dos tipos de productos. El costo total diario en dólares de producir X unidades de A y Y unidades de B está dado por la función de costos. Determine el número de unidades de A y de B que la empresa debe producir con el objeto de minimizar el costo total. La idea es que esto sea mínimo, ¿no? Entonces acá diríamos, jóvenes, si me están dando la función de costos, yo tengo que hallar las cantidades que minimizan esos costos. Para eso primero hallamos los puntos críticos, ¿no? ¿Correcto? Entonces vamos a hallar puntos críticos. Ahí tenemos la función de costos y hallamos puntos críticos. Primer paso es hallar puntos críticos. Puntos críticos. Derivamos con respecto a x, acá está x y acá está x, ¿no? Entonces decimos c de x, la derivada de 200 se deriva de menos 4x menos 4. La derivada de menos 7y es 0, la derivada de 0,2x cuadrado baja el 2, sería 0,4. 0,4x. Y el último sería 0. Ahora derivamos con respecto a y, jóvenes, con respecto a y, y con respecto a y tenemos acá y y por acá también. El resto sería constante, 0, ¿no? 0, 0, 0. Entonces me queda derivada de menos 7y menos 7 más derivada de 0 un y cuadrado, baja el 2, sería 0,2y. Listo. ¿Qué hacemos acá? Igualamos a 0 cada derivada parcial y resolvemos el sistema. A esto le llamamos 1, a esto le llamamos 2. Y primero colocamos de 1, ¿no? De 1. Jóvenes, de 1 tendríamos menos 4 más 0,4x igual a 0. 0,4x igual, este 4 pasa al otro lado con signo cambiado, sería 4 positivo, y por lo tanto x va a ser igual a 4 entre 0,4. Jóvenes, ¿cuánto es eso? 10, ¿no? 10, ¿no? Entonces acá x es igual a 10. Listo, me falta hallar y. Para hallar y usamos la segunda ecuación de 2, de la ecuación 2. Jóvenes, de 2 tendríamos menos 7 más 0,2y es igual a 0. 0,2y es igual a 7, ¿no? Pasa al otro lado, ¿no? Con signo positivo. Y va a ser igual a 7 entre 0,2. Por lo tanto, y va a ser igual a, ¿cuánto sería esto, jóvenes? 35, ¿no? 35. ¿Correcto? Dividen.
Por lo tanto, tendríamos el punto 10, 35, sería un punto crítico, ¿no? Punto crítico, ¿no? O sea, cuando se producen 10 unidades del bien A y 35 unidades del bien B, ahí puede haber máximo mínimo. ¿Qué tenemos que hacer para saber si hay mínimo? La prueba de la segunda derivada. ¿Correcto? Entonces vamos a hacer acá segunda derivada. Segunda, tenemos que hacer la prueba de la segunda derivada. Para eso tenemos que hallar c de xx, ¿no? El c de x, observen, es menos 4 más 0,4x. Eso es c de x. Yo necesito c de xx, la segunda derivada. 0, 0,4, ¿no? 0,4. ¿Listo? Ahora tenemos que c de y es igual a menos 7 más 0,2y. Segunda derivada, c de y. 0, y acá me quedaría 0,2, ¿no? 0,2, segunda derivada. Ahora necesitamos la derivada parcial mixta. Yo tengo c de x igual menos 4 más 0,4x. Yo voy a derivar ese c de x con respecto a y, pero no hay y, todo es constante. Entonces 0, 0, esto será 0. Por lo tanto, ya podemos formar la función discriminante, joven, que será c de xx, que será 0,4, por c de y, que es 0,2, menos el 0 al cuadrado. Por lo tanto, discriminante de xy va a ser igual, esto será 0,08, ¿no? 0,08. Listo. Mayor que 0. Entonces debe haber máximo o mínimo, ¿no? Entonces vamos a verificar el punto. En el punto cuando x es 10 y y es 35. Este es el punto crítico. Verificamos discriminante en 10, 35. Como no hay donde reemplazar, sigue siendo 0,08, mayor que 0. Ahora el f de xx en 10,35. F de xx, ¿dónde está? Acá está. C de xx sería, ¿no? No sería f, porque nosotros estamos trabajando con c. Nuestra función es de costos. C de xx, esto es 0,4, jóvenes. Sigue siendo 0,4, no hay donde reemplazar, mayor que 0. Si estos dos son mayores que 0, entonces ¿qué cosa existe? Existe mínimo, ¿no? Entonces diríamos nosotros, esta es la respuesta, ¿no? En 10,35 el costo es mínimo. El costo es mínimo. Listo, ahora yo quiero hallar ese costo mínimo. Quiero hallar ese costo mínimo. Para hallar ese costo mínimo reemplazamos en la función de costos. C mínimo, jóvenes, va a ser igual. Reemplazamos el 10,35. Sería 250 menos 4x, pero x es 10, menos 7y, pero y es 35. Todo esto más 0,2 por x al cuadrado, que es 10, más 0,1 por y al cuadrado, que es 35. A ver, ¿quién puede darme esa respuesta, jóvenes? ¿Cuánto sale? Costo mínimo. A ver, jóvenes, ¿alguno puede colaborar con ese cálculo? Jóvenes, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale eso, jóvenes? ¿Cuánto salió, muchachos?
107.05. Ya, muy bien, Jacqueline. Ya, Jacqueline se ha ganado un punto, Jacqueline, para tu examen final. Me haces recordar, ¿ah? A partir de ahora, todos los que colaboren van a tener su punto. Ya. ¿Está claro? ¿Alguien puede verificar si está bien ese resultado? Ya, ¿está bien, John? Perfecto. Perfecto. Jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Está claro el tema? Miren, hemos hecho, acá en el caso anterior, hemos encontrado los puntos críticos, si hay máximo o hay mínimo. El primer caso encontramos el punto de CIA, ¿no? Encontramos el punto de CIA, el 0, menos 1, correcto, el 0, menos 1 y 22 salía, ¿no? Y 22, ¿no? Ese era el punto de CIA. Y también encontramos el punto mínimo. Recuerden que son 13 coordenadas, ¿no? 0, 3, el 0, 3 y menos 106, ¿no? Que era el punto mínimo, ¿no? Siempre estamos, jóvenes, recurriendo a las pruebas, ¿no? De la primera y la segunda derivada. Acá también hemos encontrado, ¿ven? El punto mínimo 004, ¿no? El punto mínimo 004. Punto mínimo, ¿no? Jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna, muchachos? ¿Todo claro? Bien, entonces lo que me queda simplemente es recomendarles, jóvenes, que para la próxima clase no falten, muchachos, ¿ah? No faltar la próxima clase práctica. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en primer lugar vamos a ampliar esto, vamos a desarrollar más ejercicios y problemas, más problemas, ¿no? Vamos a hacer uso de las aplicaciones, a ver cómo podemos resolver esto usando algunas aplicaciones y ya dejando listo el tema para la próxima semana, porque la próxima semana, jóvenes, no faltar, ojo muchachos, ¿ah? No faltar la otra semana, menos todavía, ¿no? Es nuestra última clase ya de temas. Ahí vamos a hacer lo mismo, pero con restricciones, ¿ya? Entonces, a veces entender el tema, no entrando a clases, es un poco más difícil. Cuando uno está en clases se entiende, ¿no? Ya lo que queda es practicar, ¿no? Pero por lo menos los temas se entienden, ¿ya? Entonces, no faltar a clases. Avanzar, jóvenes, con sus trabajos. Avanzar con sus trabajos. Claro, Luz, tienen que participar nada más, ¿no? Participar. Tienen que participar siempre en todas las clases, ¿ya? Siempre hay que participar. Yo estoy tomando en cuenta a los que participan, ojo, ¿eh? Estoy tomando en cuenta a los que participan, ¿ya? Hay que participar de la clase, ¿ya? Y entonces, y nos queda la de práctica y la próxima semana, nada más, porque de ahí ya de frente vienen las evaluaciones, ¿ya? Listo, jóvenes, ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Si tienen alguna consulta me pueden hacer, y si no, podemos ir saliendo de la clase.